Así como la llegada de los turcos a Anatolia cambió el destino de estas tierras, también cambió el de los armenios. Los armenios ya se habían rebelado muchas veces contra el Imperio bizantino a raíz de tensiones por disputas administrativas y confesionales. Bizancio quiso aprovecharse de ellos, haciéndoles establecerse en ciertas zonas del sur de Anatolia como zona tampón ante los turcos y los ejércitos musulmanes. Una parte importante de estos armenios rehusaron luchar al lado del ejército bizantino en la batalla de Manzikert y fundaron un gobierno déspota en Cilicia liderado por Filaretos. Empezaron a surgir asentamientos armenios en prácticamente todas las regiones por las que se extendía el Imperio Otomano. En el siglo XIX, el colonialismo y los movimientos nacionalistas aceleraron la desintegración de los grandes imperios. El Imperio Otomano luchaba en muchos frentes contra los intereses de los estados que él mismo denominaba Duveli Muazzama: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y la Rusia de los zares, estados que iban colonizando las regiones más retrasadas. Los frentes separatistas de estados multiétnicos como el austrohúngaro o el otomano acabaron convirtiéndose en una amenaza para su propia seguridad. Los conflictos étnicos habían dejado de ser ya una cuestión interna, especialmente en el Imperio Otomano. La rebelión griega encontró el apoyo de los ingleses al confluir con los intereses de estos en el Mediterráneo, y el famoso poeta inglés Lord Byron no hacía solo propaganda a favor de los griegos, sino que incluso se unió a sus filas como voluntario. En esa época, la minoría eslava ortodoxa fue usada con frecuencia por Rusia para inmiscuirse en los asuntos internos del Imperio Otomano. Rusia se consideraba a sí misma la protectora de las comunidades eslavas y ortodoxas del Imperio Otomano. El nombre que se le dio a esta política de la Rusia zarista fue el de paneslavismo. La Primera Guerra Mundial fue tanto una consecuencia de las ansias expansionistas de Alemania como de los intentos de las potencias occidentales de ejercer dominio e influencia sobre territorio otomano. Tras las grandes pérdidas que sufrió el Imperio Otomano por culpa de los conflictos étnicos, especialmente en los Balcanes, nuevos problemas acabarían surgiendo en el sur y el este del imperio. Espías enviados a tierras árabes, entre ellos el famoso Lawrence de Arabia, explotaron los sentimientos nacionalistas árabes para debilitar el Imperio Otomano y lograron provocar el caos en las regiones más alejadas del frente mediante operaciones aisladas. A los ojos del Imperio Otomano, que se encontraba luchando contra este y otros acontecimientos similares dentro de sus fronteras, el nuevo peligro procedía de las milicias terroristas armenias, asistidas tanto por rusos como por países occidentales con armas, municiones, dinero y propaganda. Las milicias armenias, distribuidas por los asentamientos armenios diseminados por toda Anatolia, amenazaban la seguridad de la población local y de las tierras alejadas del frente de la guerra. Las acciones de las milicias armenias, especialmente las de las regiones del este, forzaron la adopción de variadas medidas. Los grupos armados armenios amenazaban, además de a turcos, a aquellos armenios que se mantenían alejados del conflicto y les forzaban a sumarse a la rebelión a punta de pistola. En ciertas ocasiones, las desavenencias que existían entre ellos provocaban que se mataran entre sí. Para un imperio otomano que estaba librando batalla en muchos frentes al mismo tiempo, la aparición de un problema de tal magnitud en las zonas de interior debilitó enormemente la seguridad del Estado. Mientras la guerra continuaba, el gobierno otomano aprobó como medida preventiva la ley de desplazamiento forzoso, Tehcir Kanunu. La ley no se ejecutó en regiones en las que no existía un problema de seguridad, como Estambul, ni tampoco se aplicó a enfermos y a ciudadanos que desempeñaban ciertos cargos. La ley fue aprobada con el objetivo de restablecer la seguridad, reubicando en ciertos puntos a armenios que suponían una amenaza para la seguridad por todo el territorio de Anatolia, y fue abolida al cabo de un año. Mientras los desplazamientos forzosos continuaban en Anatolia, armenios de las provincias orientales, donde las milicias tenían mayor presencia, empezaron a emigrar
emigrar cruzando la frontera hacia Rusia y Georgia. Tras la firma del armisticio de Mudros, que certificaba la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, y la ratificación forzosa por parte del Imperio Otomano del Tratado de Sèvres, las acciones terroristas armenias en dichas regiones volvieron a intensificarse. Tras la Primera Guerra Mundial, las fuerzas militares turcas al mando de Kazım Karabekir no se desmovilizaron, especialmente para la amenaza armenia, y se mantuvieron abiertas. Con el aumento del hostigamiento y la ocupación armenias, las fuerzas que se encontraban al mando de oficiales de la Guerra de Liberación, como Kazım Karabekir y Deli Halit Bey, formaron el Frente Oriental. La creación del Frente Oriental puso fin, una a una, a las actividades terroristas armenias y se garantizó la seguridad para que las poblaciones musulmanas y turcas pudieran regresar a sus hogares. Tras la victoria en la batalla de Sakarya, punto de inflexión en la Guerra de Liberación, y la clara derrota que sufrieron los armenios ante el Frente Oriental, Turquía firmó el Tratado de Kars con representantes de la Unión Soviética, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, el 13 de octubre de 1921. El tratado determinaba la cesión de Turquía de las regiones de Ayaria a Georgia y Najicheván a Azerbaiyán, ponía fin a las pretensiones armenias en las provincias orientales y obligaba a todos los países a reconocer la soberanía turca sobre Kars, Ardahan y Erzurum. Tras la firma del tratado, el ejército soviético invadió Armenia y el Estado independiente armenio desapareció.